Psicoanalítica de Buenos Aires, Abdeva. Vamos a estar en comunicación en este momento con Isabel Manzione. ¿Cómo estás, Isabel? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás vos? Muchas gracias, Mirta, por recibirnos. Bueno, un placer. Muy amable. Bueno, gracias, Isabel. Bueno, muy bien. Vamos a retomar estos espacios entonces, y una vez por mes diferentes integrantes de Abdeva estarán en comunicación entonces con nosotros, ¿no? Yo contaba que nosotros comenzamos este vínculo con ustedes a través o a raíz de la pandemia, ¿no? Cuando era necesario escuchar a la gente, ¿no? Sí. Siempre es necesario escucharla, pero en esos momentos fue una experiencia inaudita para todos, ¿no? Sí. Tal cual. Así que bueno, hemos ido abarcando y tocando diferentes temas y hoy vamos a escucharte hablar sobre los derechos humanos y el psicoanálisis. Sí, bueno, te cuento, Mirta. A ver. Mi responsabilidad hoy día en la comisión directiva de Abdeva, yo soy la secretaria de Psicoanálisis y Comunidad. Ajá. Y a nivel de FEPAL, que es la Federación Latinoamericana, donde estamos agrupados todas estas sociedades, soy la coordinadora de un grupo que se llama Psicoanalistas en la Comunidad. Ajá. O sea, hemos hecho un trabajo durante muchos años de encontrarnos aquellos que estamos, como se dice hoy, trabajando en territorio, o sea, en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles, a través de las redes sociales, cuando hay catástrofes naturales que terminan siendo catástrofes sociales, con migrantes, y hemos aprendido con bastante dolor, te diría, que donde hay una necesidad insatisfecha es porque hay derechos descuidados. Uh-huh. Entonces, nosotros nos hemos ido transformando, porque salir del consultorio hacia la comunidad te propone una forma de comunicarte y de estar presente diferente a las cuatro paredes del consultorio. Claro. Hay que escuchar muchos grupos humanos, sentís lo que te hacen sentir muchas personas y tenés que aprender cómo hacer un mediador cultural entre tu cultura y la cultura de los otros, porque parece que todos tuviéramos la misma cultura, pero no es así. Aún en una misma ciudad, yo por ejemplo mi lugar de nacimiento es Lobos, y te iba a decir que en Azul tengo muchos parientes. Ah, mira. Solo que, sí, Manzione era el apellido de las mujeres, y ahora no me acuerdo el apellido de los maridos, pero había hace mucho tiempo un señor que distribuía diarios, que ese era un pariente, un primo hermano de mi papá, no me acuerdo el apellido en este momento. Albertini, exactamente. Albertelli. Primos hermanos, todos los Albertelli, primos hermanos de mi papá. Ah, así mirá. Que conozco bastante Azul y me ha encantado, siempre una ciudad tan linda. Bueno, te contaba que al ir a trabajar a la comunidad, hemos tenido que cambiar nosotros. Y porque, a ver, claro, porque diferente es cuando va la gente a tu consultorio, que vienen de diferentes lugares, y escuchás, y de pronto salir vos a otro ámbito, donde vos también elegís a qué lugar vas, ¿no? Porque digo, si se hace un estudio entre todos los ámbitos que nos nombrabas, bueno, vamos a esta cárcel, vamos a este colegio, ¿no? Claro, ahí hay una especie como de vocación y de preparación, que algunos se orientan hacia unos ámbitos de trabajo y otros hacia otros. Claro. Pero siempre el trabajo es algo así como escuchar lo que sienten, no solo lo que les pasa, lo que sienten, porque lo típicamente nuestro es introducir la emocionalidad, escuchar lo que ellos sienten y lo que te hacen sentir. Entonces, hemos creado como una cultura de la transformación en nosotros mismos y en los grupos que, si bien ya están formados, es como que se renuevan, se hacen nuevos nucleamientos en función de integrarse con nosotros, porque ahí aprendemos todos, nosotros de ellos y ellos de nosotros. O sea, se crea una cultura para la transformación, que es en pequeña escala, pero nuestra esperanza es poder llegar a participar de las políticas públicas en lo que es el trato a la diversidad, a la pluralidad,
está presente con mucha fuerza en todos los territorios que trabajamos. Entonces nosotros nos hemos ido formando en una comunicación empática con los grupos y con nosotros mismos, sostenedora de una lectura que sea esperanzadora ante los conflictos, una lectura para que las personas superen los obstáculos que se les han presentado en la vida, vidas obstaculizadas, pero no asociamos obstáculo con clase social, porque el obstáculo está allí donde el desarrollo se interrumpe. Y eso puede ocurrir en cualquier clase social. Sí, claro. Sí, sí. No tiene nombre. Puede ocurrir en los sectores populares, en la clase media y en las clases altas también. Es cierto. Entonces venimos trabajando con mucha fuerza por una ciencia inclusiva, porque la misma ciencia también ha estado plagada de prejuicios. Digamos, lo podemos ver en ciertos temas. Suponete el tema de las neosexualidades. Sí. Hoy hablamos desde otra perspectiva, desde otra óptica. En algún otro momento hubo lecturas punitivas, condenatorias, excluyentes. Sí. Entonces nos tenemos que proponer desarrollar un conocimiento que nos sorprenda, que nos enriquezca y que desde un enfoque comunitario propague algo así como la idea de que nadie crece, vive o se salva solo. Nadie. No, claro. Entonces para nosotros, modestamente, ¿no?, en la pequeñez que somos, la verdadera revolución para nuestros sistemas sociales está en la búsqueda de la equidad. Probablemente es una utopía, pero es la utopía que nos lleva a sostener un trabajo por el cumplimiento de los derechos humanos y por inventar aquellos que faltan nombrar. Porque en general, suponete, ¿de qué se habla? Se habla de contar con salud, educación, trabajo, vivienda. Pero el ser humano precisa además sentir que pertenece a un grupo, sentir que es reconocido por algo, sentir que puede trascender, que están dadas las condiciones para que trascienda, para que tenga hijos concretos o hijos simbólicos dentro de la comunidad. Y un derecho del cual poco se habla, o quizás se habla pero nosotros no lo vemos tanto, que es el derecho a ser feliz en última instancia, claro, que no es poca cosa. Un viejo psicólogo fallecido, muy joven, era ruso, se llamaba Leontief Vygotsky, decía que el mayor trabajo para nuestra vida y para la comunidad es liberarnos de los límites que nos impone la sociedad para pensar, porque es la misma sociedad la que te suministra cuáles son los problemas, cómo hay que pensarlos, las herramientas, el pensamiento y el lenguaje, y en ellos también está la discriminación. Y subliminalmente todo esto también se introduce hasta en la ciencia. Por eso te digo que es mucho el trabajo en la actualidad para un psicólogo, un psicoanalista, un antropólogo, un sociólogo que trabaje en la comunidad. Porque el tema, si mirás el trabajo desde el lado de los derechos humanos, lo primero que se te presentan son los prejuicios. Es cierto. Nosotros hicimos una webinar el día 15 de abril, invitando tanto a los representantes de la Internacional Psicoanalítica que trabajan en la ONU en el capítulo de Derechos Humanos, como a los representantes de lo que podríamos llamar el circuito que la ONU llama de los países en vías de desarrollo. Invitamos a Eslovenia, a Líbano, a Israel, a Mozambique, a Cabo Verde, porque la idea era escuchar los que estaban en la ONU, de nuestros colegas, pero que ellos también escuchasen otras representantes de otras sociedades, cuáles son los problemas ahí, cuestiones que dolieron un poquito. Por ejemplo, saber que la sociedad psicoanalítica del Líbano, dado las guerras internas que hay, las luchas, algunos han tenido que emigrar. Entonces, ¿cómo se mantienen en contacto? Gracias a la tecnología, claro, gracias al Meet, al Zoom, al WhatsApp, y así se mantiene una sociedad
psicoanalítica pensando y trabajando. ¿Y cómo se formaron los que quisieron ser psicoanalistas? Y en medio de la guerra, una situación impensable, que es una situación que quiebra el aprendizaje a cada rato. O escuchar en Eslovenia el dolor. En realidad ellos son de Croacia, pero viven en Eslovenia, viste que la ex Yugoslavia quedó muy desmembrada. Sí, sí. Entonces, el dolor de estas personas y cómo se reúnen y forman grupos, siempre facilitado por la tecnología, para poder mantener algo de esa identidad que sintieron cuando era Yugoslavia. Más allá de cómo considerar a Tito, si fue un dictador o no lo fue, para ellos han perdido una parte de su historia y de su identidad. O escuchar a Mozambique, que tiene 30 millones de habitantes y cuenta solamente con 200 psicólogos, también con guerras tribales, en las cuales hay que trabajar mucho junto a los yamanes. Bueno, supongo que la audiencia sabrá que los yamanes son como dentro de la tribu unos sacerdotes o unos psicólogos, algo, sacerdotes psicólogos, no sé cómo decir, un consultor, alguien que trabaja en los procesos de salud y enfermedad. En Cabo Verde, que son un grupito de islas, está una socióloga que contó que ellos en realidad lo que reconstruyen todo el tiempo es la historia de la exclusión. Entonces estaban los que confiaban en la ONU y los que no confiaban en la ONU, porque decían, por ejemplo, en Yugoslavia, estuvo presente, pero ¿qué hizo? ¿En qué colaboró? Y otros, en cambio, guardaban más la esperanza de que llevando nuestra voz a los foros como la ONU, se puedan extender algunos programas en el mundo. Por ejemplo, educar, te va a parecer muy sencillo, muy simple, pero es de un profundo efecto. Trabajar con las futuras mamás en el cuidado de su propia salud y del bebé en gestación. Claro. Ya que hoy sabemos mucho la importancia que tiene eso para la futura salud mental del bebé, de la madre, de la familia y de la comunidad. Porque al final alguien que no está bien también es un tema que la comunidad tiene que abordar. Y si la comunidad puede armar prevención, la salud no es una cuestión de una familia, es una cuestión de una comunidad. Claro. Y de la protección legal que tiene que haber. Y bueno, ahí nos encontramos, apareció el tema del prejuicio, obviamente. Y sí, claro. En toda comunidad, esas ideas discriminatorias y despectivas hacia un sujeto, hacia una etnia, hacia una religión, tiene su efecto, tanto en el sujeto discriminado como en el que discrimina. Y el deber, como colectividad que tenemos, es procurar las mismas posibilidades de desarrollo para todos, porque el prejuicio arruina la calidad de la vida humana. Bueno, Mirta, interrumpime si querés. No, porque no, es muy interesante. Digo, estuvo muy bueno esto que pasó en el mes de abril, porque creo que se habrá hecho algún tipo de debate en las condiciones en las que se viven en los diferentes países, ¿no? Y cómo poder llegar a solucionar todo esto que estás contando. Sí, tanto como cómo llegar a solucionar no sabemos, porque lo primero fue poner en conocimiento una cultura con la otra. Claro, que son tan diferentes. Claro, nosotros leemos las noticias de Israel, el Líbano, África, o incluso de Eslovenia, o de América Latina. Bueno, América Latina tiene muchísimo para aportar en estos proyectos, porque yo te diría que el psicoanálisis acá, y sobre todo con base en Argentina, como empezó, tuvo un desarrollo, un crecimiento, y para nosotros que alguien vaya al psicólogo o al psicoanalista es algo corriente. Sí, es cierto. No es así en otros lugares. En otros lugares hay prejuicios hacia esto también. Acá, por suerte, esa parte bastante superada la tenemos. Y entonces el psicoanálisis comunitario también tuvo un desarrollo muy grande acá.
los primeros psicoanalistas fueron a trabajar a una ciudad, no sé si la conocés, Lanús, en la provincia de Buenos Aires. Sí. Había un policlínico. ¿Y a qué fueron? También te va a parecer algo muy simple, y sin embargo es de una trascendencia muy grande. Y fueron a humanizar las prácticas de los médicos, porque hasta ese momento, te estoy hablando de los años 60, en la internación era el hígado de la cama 14, el pulmón de la cama 20, y así se hablaba con los residentes que iban a aprender junto a sus profesores. Claro. Entonces los psicoanalistas procuraron humanizar las prácticas. No sé si te ha tocado alguna vez ir a un hospital escuela, digamos. Sí, pasé yo personalmente por un hospital escuela. Y a veces estás rodeada de los estudiantes. Exacto. Y es muy violenta la revisación. A mí me ha tocado pasar. Sí. Nadie me pidió consentimiento en aquel momento. Supongo que hoy han cambiado esas cosas. Pero es cierto que alguien tiene que aprender, pero es cierto que está muy expuesto el paciente. Y sí, claro. Y hay que, al menos consultarle. Sí, lo que ocurre es que acá... Sí, me estabas por hablar y yo te interrumpí. No, digo, cuando a mí me tocó estar en un hospital escuela era, vas a ir a este hospital porque es un hospital escuela y están todos los profesionales necesarios para este tratamiento, y uno tenía que ir ahí porque, bueno, era un lugar donde iban a dar el diagnóstico adecuado, bueno, y realizar la operación necesaria. A mí en lo personal no me tocó verlos porque cuando me anestesiaron con anestesia total fue cuando estaban todos los estudiantes en la sala, digamos, ¿no? Después tuve tratamiento con los médicos nada más. Pero por ahí debe haber también lugares donde los médicos o los estudiantes van a tratar, ¿no? Con los pacientes. Depende de la patología. No, sí, a mí me pasó una vez en una revisación ginecológica y nadie me pidió permiso. Claro. Pero te estoy hablando de hace muchísimos años atrás. Se ha progresado mucho en eso, gracias al trabajo de los psicoanalistas, de los psicólogos, de los antropólogos, en humanizar las prácticas en los hospitales. Yo te decía, esto empezó en el año 60. También el trabajo con las escuelas, porque las escuelas son como el observatorio social de la época. Allí ocurre de todo, sobre todo la violencia se expresa. Pero justamente nosotros, nuestro equipo, yo soy del equipo que trabaja con escuelas, creemos que la gente expresa cosas en la escuela porque aún confía que la escuela pueda darle una respuesta a ciertas situaciones, como el bullying, la violencia, el ciberbullying. Y porque hay departamentos especializados para eso en las escuelas, o al menos en algunas, ¿no? Están los equipos de profesionales que se ocupan. En algunas, claro, porque no hay tantos profesionales como sería deseable. En ocasiones hay aulas superpobladas, hay maestros agotados y agobiados porque no se formaron para atender estas cuestiones, claro, que cabalgan entre la salud y la enfermedad, pero que hay que tomarlas como cuestiones colectivas. Recuerdo, yo 45 años fui en la ciudad de Avellaneda, formadora de docentes, y escuchaba relatos de, profesora, fuimos a ver tal clase, había un chico tirado en el suelo y el profesor siguió la clase. ¿Y por qué seguía la clase el profesor? Porque ellos lo traían como una gran crítica y yo tenía que introducir una mirada comprensiva, pero al mismo tiempo que los sorprendiera, para que empezaran a pensar. Y el profesor seguía la clase porque no sabía qué hacer. Claro. Y no era costumbre de la escuela introducir la emocionalidad en la hora de clase. No importa el contenido que estés dando, hay una emocionalidad que circula. Si un chico está tirado en el suelo, se ha dormido, hay que acercarse y ver qué le pasa. Sí, claro. Hay que llamar a un auxiliar, hay que conversar con todo el aula, porque el contenido conceptual está ligado a las creencias, a los valores. No existe un contenido aislado. Si estás en una clase de historia y dando democracia y te sucede esto, el mejor ejemplo de democracia es
incorporemos esto a la hora. ¿Qué está sucediendo? ¿Quién es este alumno? Tal cual. ¿Cómo lo podemos ayudar? Y si el contenido... Un momentito, que voy a cerrar una puerta. Un momentito. Ahí va a cerrar una puerta. Ya estoy, Mirta, ya estoy. Lo que pasa es que estaba en el campo. Ajá. Y hay unos perros que estaban ladrando y fui a cerrar la puerta. Bien, de todas maneras, Isabel, me parece interesante esta mirada desde la del psicoanálisis con los derechos humanos, ¿no? Cuando Claudia me dijo el tema no lo relacionaba mucho, pero con todo lo que has explicado me parece que es un excelente trabajo el que se está haciendo desde donde ustedes pertenecen y en lo personal tuyo, trabajando en distintos ámbitos. Hoy no me queda más tiempo, Isabel, lo lamento, pero podemos continuar en otro, si te parece, ¿sí? Por favor, Mirta, muchas gracias. Para nosotros es muy bueno contar con estos espacios. Te agradecemos en nombre de Abdeva y de su equipo de comunicación, porque si no la gente por ahí no sabe que estamos por fuera de los consultorios, claro. Estamos en estos territorios, e incluso en las redes sociales, en Instagram, hay todo un programa de prevención del abuso sexual y el maltrato infantil, pero bueno, en otro programa hablaremos. ¿Querés dejar un teléfono, Isabel? Por si la gente quiere hacer una consulta, ¿o no? ¿O las redes sí, nomás? No, en las redes, en Instagram, está SOS Abuse Line. Ajá. Como abuso, pero en inglés, Abuse Line. Muy bien, Isabel, ha sido un gusto escucharte, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, que sigas muy bien.